Bien, la clase pasada comenzamos a estudiar las 5 doctrinas de la gracia. Alcanzamos a hablar sobre la corrupción radical o la depravación total del hombre, donde decíamos que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, porque su naturaleza pecaminosa no le permite buscar a Dios. Luego hablábamos de la elección incondicional, la elección que Dios elige a quien Él quiere desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad, y hablábamos un poco que es chocante para nosotros pensar de que Dios eligió a unos para salvación. Entonces hablábamos que a partir de allí surgían pues muchos inconvenientes, muchas posturas donde querían demostrar lo contrario, pero vimos bíblicamente de que en Romanos 9, de que eso hace parte del plan de Dios. Y nos quedan pendientes 3. Hoy vamos a iniciar con la tercera doctrina de la gracia, que es la redención definitiva o la expiación limitada. Vamos a mirar qué es la expiación limitada, en qué consiste esta doctrina. Pero entonces, antes de entrar de lleno a explicar y a ver cómo la palabra de Dios nos va llevando y nos va mostrando en qué consiste, aquí tenemos dos términos: redención y expiación. Y es importante que entendamos un poquito qué significan estos términos. Bíblicamente, la redención es el pago, es el precio que se pagó por nuestra salvación. Redimir es pagar por algo para rescatarlo del lugar donde está, por decirlo de esa manera. Y la expiación, por su parte, es el sacrificio, es como un sacrificio que se hace para limpiar de pecado. Entonces, por eso es que el día de la expiación en el pueblo de Israel era cuando llevaban un animalito que lo degollaban, y la sangre de ese animal, el derramamiento de esa sangre, indicaba que la persona que iba en representación de ese cordero quedaba limpio de su pecado. Eso era la expiación. Entonces aquí tenemos que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Nos redimió, o sea, nos compró con su sangre y nos sacó de las tinieblas donde estamos a su luz admirable. Y la expiación, pues obviamente fue el mismo sacrificio que Él hizo. Por eso es que Él es el Cordero de Dios, porque Él representaba a ese Cordero que en el día de la expiación sacrificaban para limpiar el pecado del que los llevaba. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, de la humanidad, de todas las personas por las que murió y salvó. Recuerda que si van surgiendo preguntas, pues las pueden ir haciendo. Si tienen alguna duda, la podemos ir resolviendo a medida que avancemos. Aquí surge una pregunta muy interesante, y es: ¿por quiénes murió Cristo? No sé si ustedes han llegado a preguntar, ¿ese sacrificio en la cruz de Cristo fue para quién o por quién murió Él? Y nuevamente tenemos que mirar las posturas que hemos estado estudiando, que es la postura arminiana y la postura reformada, que es la respuesta a esas posturas arminianas en el sínodo de Dort que vimos hace 2 clases. La postura arminiana dice que la redención es universal, o que es una expiación general. Es decir, que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición de que ellos creyeran. Como hemos visto, casi siempre la postura arminiana termina poniendo al hombre en una posición donde él decide, donde él escoge, donde él toma la decisión. O sea que, como si la salvación descansara finalmente en el hombre pecador, no en Dios. Mientras que la postura reformada, o la respuesta que ellos dieron a esta postura,
es que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para la salvación. Y eso es lo que en los cánones de Dort, lo que se sacó, las conclusiones que se sacaron en el sínodo, en el capítulo 2, ahí en el apartado 8 de los cánones, dicen esto. Ellos refutaron obviamente la postura arminiana porque los reformados apuntaban a que la palabra de Dios lo que dice y lo que explica es que Dios efectivamente murió por un pueblo en específico. Y aquí es donde entonces comienza a haber ese conflicto, porque uno puede decir, no, es que Cristo murió en la cruz por todo el mundo y ya cada quien decide quién se salva. Porque para muchas personas el término expiación limitada aparentemente lo que hace es que como que se limitara la capacidad de Dios de perdonar. No, es que Cristo no fue capaz de perdonar a todo el mundo porque su expiación fue limitada, pero no. Esa palabra limitada no quiere decir que la capacidad de salvación de Cristo esté limitada en sí misma. Todo lo contrario. Es limitada porque está dirigida a un público o a un grupo de personas en especial, a un grupo, un pueblo específico. En este caso, pues, el pueblo de Dios. Y no estoy hablando de Israel como nación, el Israel político, sino el Israel espiritual. Porque todos los creyentes que no somos judíos, pero que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, o sea, somos gentiles, pero somos parte del pueblo de Dios también. Entonces, somos el Israel espiritual de Dios. Y por nosotros fue que Cristo murió. Ahora, decir que Cristo no murió por todos es un tanto chocante para muchos. Sin embargo, este argumento no debería ser el punto de discusión. O sea, nosotros no podemos empezar a discutir de que si Cristo murió por todos o Cristo murió por algunos. Porque si nosotros vamos a la palabra y la estudiamos con profundidad, pues nos vamos a dar cuenta de cuál es la respuesta. Por lo tanto, el argumento que debería ser el punto de discusión o la pregunta que nosotros deberíamos de plantearnos sería la siguiente. ¿Qué fue lo que Jesús logró en la cruz? ¿Qué fue lo que Cristo obtuvo muriendo en la cruz por pecadores? Y de aquí entonces podríamos sacar dos respuestas. La primera sería que obtuvo una salvación completa y absoluta, o podríamos decir que obtuvo una posibilidad de salvación, que como lo ven la segunda respuesta, es una postura arminiana, una postura donde ellos dicen que Jesucristo murió en la cruz para darme a mí la posibilidad de alcanzar la salvación y al final soy yo quien decido si la acepto o la rechazo. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a pensar de que realmente Cristo murió en la cruz para lograr una salvación completa y absoluta por los que Él había escogido. Y nuevamente reitero lo que hablábamos hace 8 días. ¿Por qué es tan conflictivo o por qué hay tantas posturas en cuanto a estas doctrinas? Lo que pasa es que siempre cuando sacamos al hombre de la ecuación, nos duele, no nos gusta, nuestro orgullo se siente atacado y queremos nosotros ser los autores de nuestras propias bendiciones. Nosotros queremos ganarnos el favor de Dios con nuestros actos. Nosotros queremos hacer las cosas para sentir que somos nosotros quienes estamos mereciendo lo que Dios nos está dando. Y todo lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia, principalmente su salvación. Entonces la muerte de Cristo no logró simplemente un beneficio hipotético que puede o no ser aceptado. O sea, Cristo no murió para a ver quién quiere salvarse o no. Su muerte tampoco simplemente hizo a toda la humanidad redimible. En su lugar, Jesús en realidad redimió, o sea, compró con su sangre a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. Y ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quienes murió. Y esto lo vamos a ligar mucho con la doctrina que sigue. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a comprender esto, hermano. Miren, como les decía yo hace 8 días, la doctrina de la gracia no reemplaza el Evangelio. El Evangelio
tal cual como está en la palabra de Dios, es inmutable. Pablo decía, cualquiera que predique otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, sea anatema, o sea, bajo la maldición de Dios, maldito. Pero lo que hacen las doctrinas de la gracia es ayudarnos a comprender mejor ese evangelio, a saber realmente quién es Cristo, cuál es la posición de Cristo, cuál es la posición del hombre y sobre todo de entender quiénes somos nosotros en Cristo, porque cuando nos vamos dando cuenta de que éramos incapaces de acercarnos a Dios, de que por el puro afecto de la voluntad Dios nos escogió y que efectivamente murió en la cruz para salvarnos de la condenación, nos damos cuenta que estamos en una deuda muy grande con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos pagarle nosotros? No tenemos cómo. Lo que podemos hacer es vivir una vida donde le demos la gloria y la honra y vivamos agradecidos siempre con el Señor por la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Eso con respecto a la expiación limitada. Y quiero ligarlo con la gracia eficaz porque tenemos que explicar estos dos de una manera conjunta. La gracia eficaz, o lo que se conoce en el acróstico del TULIP, que sería la I, que vimos hace 15 días, que es la gracia irresistible, tiene que ver también con la decisión del hombre, según los arminianos, de rechazar o no a Dios. O sea, van ligadas porque si yo digo, Cristo murió en la cruz por todo el mundo, entonces porque ese todo el mundo va a llegar un momento en el que va a tomar la decisión. Va a tomar la decisión. Sin embargo, ahí tenemos un problema. Le voy a decir por qué. La problemática que se nos presenta es que si nosotros decimos que Cristo murió por todo el mundo, entonces efectivamente todo el mundo tendría que ser salvo. Porque si Cristo murió por todos, no se puede perder ni uno. No se podría perder ni uno. Entonces ahí tenemos un problema, porque si decimos que Cristo murió por tal persona, que esa persona se condenó o se va a condenar en el futuro porque no creyó en Cristo como su Señor y Salvador, ahí todos estaríamos en algún problema, porque entonces estaríamos afirmando que Cristo murió por ese pecador, pero que al final esa muerte fue en vano, o ese sacrificio no fue suficiente para poder salvar a ese pecador. Porque también podríamos caer en una postura universalista, que va mucho más allá de los arminianos. Los universalistas dicen que Dios murió por todo el mundo, así que todo el mundo va a ser salvo. Pero nosotros sabemos por la palabra de que no todo el mundo va a ser salvo. Por eso esto lo podemos conectar fácilmente con la gracia irresistible, que es la cuarta doctrina de la gracia. Y para poder entenderla, o para poder hablar un poco más sobre ella, tendríamos que hablar de cuál es la postura del hombre al llamado de Dios. Es decir, ¿cómo responde el hombre cuando Dios lo llama? Recuerden que cuando estuvimos hablando de la depravación total, llegamos a la conclusión de que la única manera de que el hombre respondiera a Dios era si el Espíritu Santo le daba vida, lo regeneraba. ¿Se acuerdan que vimos lo de Nicodemo? Que le daba nueva vida, era regenerado por Dios y él podía ahora sí estar dispuesto a escuchar al Señor porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, hablando de la gracia, el regalo que Dios nos da, por el cual nosotros somos salvos por medio de la fe, los arminianos tienen su postura. Ellos dicen que la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Es decir, que ellos consideran que sí hay una regeneración, sí hay un nuevo nacimiento dado por el Espíritu Santo, pero que el hombre decide si rechaza o acepta ese don de Dios. Este punto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. No podría impartir vida a menos que el pecador quisiera voluntariamente que esta vida le fuera impartida. Esa es la postura que
que los arminianos tenían. E insisto, mis hermanos, insisto, muchos creyentes en la actualidad tienen posturas arminianas sin ser arminianos. Es decir, ni siquiera saben que existen unos puntos del arminianismo, ni siquiera saben que existió Jacobo Arminio, pero en su mente y en su corazón se inclina hacia estas posturas. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido ser parte del plan de salvación, siempre ha querido poner de su parte para que ese plan de salvación se lleve a cabo en él, como si yo tuviera la decisión. Pero por otro lado tenemos una postura reformada. El espíritu implanta vida eterna dentro del alma, espiritualmente muerta, ¿no? Recuerda que decíamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Él concede a los hombres y mujeres elegidos los dones del arrepentimiento y la fe, lo que les permite creer que Jesucristo es el Señor. Y hace 8 días también estudiamos Efesios 2:8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que tanto la fe como el arrepentimiento, que son necesarios para llegar a Cristo, son regalos que ya de antemano el Espíritu Santo me dio. Eso es la regeneración. Y me permite creer en Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Pero es Dios quien inicia la obra en nosotros. Bien, hasta aquí podemos decir, bueno, está claro la cosa y todo eso, pero hay una pregunta que entonces nos surge. Si decimos que la gracia es irresistible, ¿por qué alguien puede rechazar el Evangelio cuando se lo predica? Esto es una muy buena pregunta, porque uno dice, bueno, si supuestamente la gracia de Dios es irresistible, ¿por qué cuando yo le estoy predicando o compartiendo el Evangelio a alguien, esa persona decide si rechaza el Evangelio o lo acepta? Si dice, no me hable de eso, a mí no me hable del Evangelio, de Cristo, no me hable de nada de eso. Hay otras personas que dicen, síganme hablando, síganme diciendo, me interesa, me gusta. Entonces uno está diciendo, podríamos llegar a la conclusión, no, mire que la gente sí tiene la capacidad de rechazar el Evangelio, pero tenemos que profundizar en algo y tenemos que entender que existe no solo un llamamiento externo, sino también un llamamiento interno. Es decir, el llamamiento externo puede ser descrito como las palabras del predicador, y este llamamiento, cuando es realizado, puede obrar de diferentes maneras en decenas de diferentes corazones, produciendo diferentes resultados. Yo estoy hablando a un grupo de 100 personas y en ese momento yo estoy haciendo un llamado externo porque yo estoy predicando la palabra de Dios, estoy compartiéndoles el Evangelio y la buena noticia de salvación. De esas 100 personas, probablemente 50 decir, no me interesa. Y otras 50 pueden decir, yo quiero escuchar más. Pero esa decisión de querer escuchar más es porque ha habido algo en el corazón de esa persona que le ha llamado la atención o que lo ha convencido de que lo que él está escuchando es verdad. Por eso dice aquí, sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer, o sea, el llamamiento externo. No efectuará la obra de salvación en el alma pecadora. Para que una obra de salvación sea forjada en el alma, el llamamiento externo debe ir acompañado por el llamamiento interno del Espíritu Santo, porque la palabra en Juan 16:8 dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, las dos cosas pasan al mismo tiempo. La persona que nace de nuevo por el Espíritu tiene un corazón de carne. La palabra de Dios dice que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. El corazón de carne me permite a mí ser sensible a la voz de Dios. Entonces, primero el Espíritu Santo hace ese trabajo en el corazón de la persona. Él es quien me convence. Y luego usa a un predicador, a una predicación
usa un mensaje, usa algo donde escuche el evangelio y esta persona va a ser cautivada por el evangelio. Pero porque ese llamamiento externo está conectado con ese llamamiento interno que el creyente en ese momento está sintiendo, motivado por el Espíritu Santo. De esta manera podemos decir que aquel que rechaza el evangelio es porque simplemente está en su naturaleza pecaminosa. Ningún hombre va a buscar a Dios. Romanos 3:10 dice que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre sin Cristo no busca a Dios, por lo tanto lo va a rechazar. Entonces, de las 100 personas a las que yo prediqué, los que escuchan atentamente y los que son cautivados y llevados al Evangelio por medio del Espíritu Santo, fueron los que Dios decidió que implantar ese corazón de carne. Los que rechazaron están haciendo algo que normalmente hacen con constancia, es decir, rechazan a Dios porque odian a Dios. La persona que no tiene a Cristo en su corazón odia a Dios. ¿Por qué odia a Dios? Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón es Dios para sí misma. Y el saber de que existe un Dios al que yo tengo que rendirle cuentas es entregar mi trono, entregar el trono de mi propio reinado, porque yo quiero ser el rey de mi vida, mi propio Dios, y es como si yo le estuviera dejando el trono de mi trono a alguien más, en este caso a Dios. Es por eso que el hombre pecador difícilmente o imposiblemente llegará a los pies de Cristo por sus propias decisiones. Y es lo que hemos estado estudiando siempre y conforme a las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 16, quiero que vayamos a la palabra de Dios, en Hechos capítulo 16, hay una historia muy interesante, muy chévere, porque el apóstol Pablo, antes de que la leamos, voy a ponerlos en contexto. El apóstol Pablo está en Asia, van a ir a algunas regiones a predicar el evangelio, pero dice que el Espíritu Santo le impedía. Y luego nos damos cuenta por qué. Ellos estaban en toda la costa, en el extremo de Asia, y él tuvo una visión donde un varón de Macedonia, Macedonia era una región que ya estaba en Europa, o sea, ya estaba al otro lado del mar, ya era Europa, donde él le decía que pasara a esa región, específicamente a la ciudad de Filipos. Y entonces Pablo y su equipo llegan a Filipos y dice la palabra en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Miren lo que dice el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, porque resulta que en Filipos no había sinagoga. Si ustedes notan, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad nueva, él iba a predicar a la sinagoga. Pero en Filipos, ya siendo un lugar mucho más lejos, Europa, no había sinagoga, por eso estaban en el río. Y dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, miren lo que dice aquí, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y es interesante ver cómo el versículo 14 dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella no se interesó en lo que Pablo estaba diciendo, simplemente porque le nació, porque dijo, ve, tan bonito que está predicando este señor. Uy, lo que él está diciendo es algo que me llama la atención. Uy, él está predicando de un salvador, yo necesito un salvador. No, hermanos, eso pasó porque Dios abrió su corazón. Así que si nosotros somos de aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, mis hermanos, démosle toda la gloria a Dios, porque ha sido Él el que abrió nuestro corazón. Nuestro corazón era duro, era una piedra,
y Él lo transformó, lo quitó y puso un corazón de carne, un corazón sensible a Él, un corazón que es capaz de responder positivamente a su llamado, porque ese cambio de corazón lo hizo Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, porque nos ama, hermanos. Esto es lo que las doctrinas de la gracia, cuando siguieron siendo enseñadas después de haber sido respuesta a estas posturas, después de haber sido enseñadas, tenían como fin que la gente pudiera comprender y entender mejor lo que el Evangelio significa. Mis hermanos, realmente es muy difícil uno poder vivir una vida perfecta delante del Señor. Yo creo que es imposible porque nosotros todos los días fallamos. No podemos agradar a Dios y obedecerlo perfectamente, pero sí sinceramente. Y si lo hacemos sinceramente, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros gime por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios, porque todo lo que Él está haciendo por medio de su Espíritu Santo en nosotros, que es la santificación, nos hace parecer más a Cristo. Hace que el fruto del Espíritu Santo abunde cada día más en nosotros, que podamos vivir una vida que sea digna delante del Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque así es nuestro Dios. ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué mérito había en nosotros para que nos escogiera? Ninguno, ninguno. El puro afecto de su voluntad, según su designio, su beneplácito, lo que Él quiso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos escogiste a nosotros? ¿Qué viste en nosotros? El Señor una y otra vez nos va a decir, tú no tenías nada que yo pudiera decir, por eso te puedo salvar. No hay mérito alguno en nosotros. El mérito todo es de Cristo. Y si estamos en Cristo, gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. Ahora, entonces, bíblicamente miremos cómo podemos asegurar que es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo, que es Dios por medio de esa obra bendita de la regeneración, de la nueva vida, que nos permite llegar a Cristo. Y hay muchos versículos que lo sustentan, algunos de ellos son estos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién viene a Jesús? Aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Miremos lo que dice este. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos llamó. Nosotros no llegamos a Él corriendo a pedirle ayuda. Él nos llamó. Por eso es que decimos que es un llamamiento eficaz, que es una gracia que no puede resistirse. Cuando Dios te llama, no hay nada que pueda resistir al llamado del Señor. No hay nada. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, esas son palabras del apóstol Pablo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire que él está diciendo que agradó a Dios. Pablo era una persona mala. El apóstol Pablo era un asesino. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Un hombre malo. Y él dice, a Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No porque yo tenga mérito. Antes todo lo contrario, él dice, Dios vino a salvar al mundo, a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final.
Y finalmente tenemos otro versículo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mis hermanos, todo lo que el Padre le da a Jesús, es decir, todas las personas que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había escogido para salvación, vendrán a Jesús, vendrán a Jesús. Y hay una promesa fascinante, y el que a mí viene no le echo fuera. Mis hermanos, ninguno que llegue a Cristo en arrepentimiento y fe genuinos va a ser rechazado por Jesús. Ninguno va a ser rechazado por Jesús. Porque cuando alguien va en arrepentimiento y fe genuinos, recuerden que esas dos cosas las regaló el Espíritu Santo, son dones de Dios, el arrepentimiento y la fe. Entonces, ¿cómo una persona que se arrepiente de verdad y tiene fe genuina en Jesucristo, cómo va a ser rechazado por Jesús? Miremos que la Trinidad en conjunto está trabajando para preservar y para darle la salvación al ser humano. O sea, el Padre escoge, manda a Jesucristo a morir en la cruz, pero por medio del Espíritu Santo cambia el corazón duro de la persona en un corazón de carne para que cuando le hablen de ese Cristo, él pueda decir, me arrepiento y por medio de la fe te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cómo Dios desde el principio nos está mostrando y guiando de que Él ha hecho todo por nosotros y lo seguirá haciendo. Porque Dios es bueno, porque su bondad es para siempre y porque su amor es infinito. Su amor es infinito. Bien, y entonces finalmente tenemos la última doctrina que es la perseverancia de los santos o la conservación de los santos. Nuevamente, la perseverancia de los santos me indica a que los escogidos, que eso es lo que significa santo, apartado por Dios, me muestra que los escogidos o los apartados por Dios y para Dios, entonces perseveran en los caminos de la fe, perseveran en el cristianismo. La otra manera en que lo llaman, que es un poco más entendible, por decirlo así, es la conservación de los santos. Porque la conservación de los santos nos deja claro de que es Dios quien nos conserva a nosotros. Nosotros no perseveramos en nuestro cristianismo por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos impulsa a hacerlo. Y aquí viene una de las grandes preguntas. Pero antes vamos a ver entonces las posturas. Y la pregunta es, ¿se puede perder la salvación? Eso es una pregunta que se ha hecho durante toda la historia de la iglesia, desde Pelagio y Agustín, estamos hablando de los años 300, pasó por la Reforma y hoy en día esto sigue siendo una pregunta de discusión. ¿Se puede perder la salvación? Y obviamente la persona que diga que sí se puede perder, uno preguntaría, bueno, ¿y por qué se puede perder? La respuesta más común o la respuesta más típica es, si usted se descuida y se muere en pecado, pierde su salvación. Esa es la pregunta, la respuesta más común que uno escucha. Pero nos damos cuenta de que esa postura es una postura de origen arminiano. ¿Por qué? Porque sabemos que la postura arminiana dice que la caída de la gracia, o sea, yo estoy en la gracia, pero puedo caer de la gracia. Ellos dicen que este punto enseñaba que un hombre salvo, o sea, alguien que ya era salvo, podría final y definitivamente perder la salvación. Esto es, por supuesto, el resultado lógico y natural de todo el sistema. Es decir, si el hombre debe tomar la iniciativa en su salvación, es él quien debe retener la responsabilidad del resultado final. Es por eso, mis hermanos, que las 5 doctrinas de la gracia, todas, una tras otra, están ligadas. Todas. Y lo mismo los puntos, las posturas arminianas, van ligadas, porque si yo digo que yo tomo la decisión de buscar a Dios, que yo puedo rechazar o aceptar su gracia,
entonces también así mismo voy a decir que la puedo desechar. Si yo puedo recibir la salvación porque yo la quiero, entonces también estoy afirmando que la puedo perder. Mientras que desde el principio hemos visto que la postura reformada siempre hace énfasis en que la salvación es del Señor. Por lo tanto, si yo soy salvo por la gracia de Dios, por su amor, por su gran amor con que me amó, entonces sería absurdo pensar de que todo lo que Dios ha hecho al final vaya a reposar en la decisión de un ser humano. Por eso la postura reformada dice que aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea, en Cristo, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y acá es donde viene otra vez el conflicto. Porque cuando una persona está enfrente a esa situación, y no sé si sea el caso suyo, que usted diga, no, pero yo creo que uno sí puede perder la salvación, porque si yo me descuido la puedo perder. Pero entonces te están diciendo, pero si tú la puedes perder, entonces estás diciendo que también la podría recuperar, o sea, está en tus manos. Entonces al final la salvación reposa en la decisión del hombre. Ya dejaría de ser gracia, ya dejaría de ser gracia, ya dejaría de ser un regalo inmerecido. Entonces uno como que se va convenciendo. Uno dice, bueno, tal vez sí tiene razón porque la palabra de Dios me está diciendo que Él produce el querer como el hacer, que el que comenzó la buena obra la terminará, que Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y empiezo a ver que sí, que efectivamente Dios está haciendo todo para mí, para concederme ese privilegio de vivir una eternidad con Él. Pero aquí es donde viene una postura que trata de rechazar esta verdad. Y es la siguiente. Ah, no, la persona que dice que siempre salva por gracia va a utilizar ese argumento para pecar deliberadamente. Porque si me están diciendo, no, yo ya soy salvo por la gracia, ah, bueno, entonces voy a ir a pecar y voy a vivir una vida en desorden, al fin y al cabo yo ya soy salvo. Y si es que soy salvo, al final el Señor me llamará a rendir cuentas y yo me voy a poner a paz con el Señor. Pero no es así, no es así, hermanos. Miren, una persona que tenga ese tipo de pensamiento, que diga, ah, como yo ya soy salvo, voy a pecar, es una persona que no ama a Dios. Porque la palabra dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Si yo guardo los mandamientos de Dios es porque lo amo. Si yo guardo los mandamientos de Dios, no es buscando un favor de Dios, ni mucho menos la salvación, porque ya me la regaló. Si yo obedezco o me esfuerzo por obedecer sus mandamientos, es porque en mí hay amor. El amor que yo tengo hacia Dios y la gratitud que yo tengo por lo que Él está haciendo en mí. Es Él el que hace eso, por eso es que es conservación de los escogidos, perseverancia de sus hijos, de los santos, porque en esa perseverancia estamos todos nosotros los que hemos creído en Cristo por Él, por medio de Él, porque estamos en Él, estamos en Cristo, mis hermanos, estamos en Cristo. Miren, en Romanos, que lo hemos usado mucho en todos estos estudios, una gran carta, yo le invito a que usted lo lea con mucho detenimiento. Hay una sección en el capítulo 8 donde se le conoce como la cadena segura de la salvación. Y ahí nos vamos a dar cuenta de principio a fin que la salvación es del Señor. Y que el hombre lo único que puede hacer es darle gracias a ese Dios todopoderoso por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Miremos lo que dice Romanos 8, 29 y 31 y del 38 al 39. Vamos a leerlo despacio
Lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir reflexionando también. Dice así: porque a los que antes conoció, porque a los que antes conoció, aquí me está saliendo acá. Espera un momentico, hermano, yo vuelvo y les comparto la pantalla para yo poder poner irles marcando acá. Bien, ahora sí. Vamos a mirar parte por parte. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí estamos mirando que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Eso lo complementa él en Efesios, el mismo Pablo. A esos que antes conoció, o sea, es decir, a los que estamos en Cristo, dice que también nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Cuando usted predestina algo es porque ya sabe el destino. O sea, lo predestina es como que desde antes ya sabe cuál va a ser el fin de eso. Ese es el predestinó. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús, es decir, para que nosotros fuéramos como Cristo, que nos pareciéramos a Cristo. Luego dice que a los que predestinó, es decir, si nosotros fuimos conocidos por él y predestinados, dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Mire que aquí estamos hablando del llamamiento. Entonces Dios, de antemano, antes de crear el mundo, ya había pensado en alguien. ¿Sí? Ya había pensado en alguien que va a salvar. Y lo predestinó. Dijo, este lo voy a escoger. Este va a ser salvo. No porque él vaya a creer en mí más adelante, no, porque yo lo estoy determinando ya. Y a ese que predestinó también llamó. Lo que hablábamos ahora. Entonces llega un momento de la historia, de la vida de esa persona predestinada, donde es llamada, donde el Espíritu Santo le cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne y Dios lo llama a su presencia, lo atrae a él, atrae a la persona a Cristo por medio del Espíritu. Y dice que a los que llamó, o sea, a los que les dio nueva vida, a los que regeneró, a estos también justificó. ¿Qué es la justificación? Ya habíamos hablado de esto. La justificación es declarado inocente, sin culpa, delante del Señor. Entonces, entre el llamado y la justificación, entre esa regeneración, cuando Dios me llama, cuando Él estaba yo muerto en delitos y pecados y me da vida, ahí es donde Él me regala la fe y el arrepentimiento. Entonces yo escucho el Evangelio y efectivamente creo en ese Evangelio, me arrepiento y por medio de la fe creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Ahí, hermanos, en ese momento soy justificado. Es decir, soy declarado inocente delante del Señor. Eso es inmediato. Eso es inmediato. Y cuando yo soy justificado, el Espíritu Santo entra en mí. Efesios 1:13 dice, vosotros también habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fue oído y luego creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Y acá luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que
Cuando hablamos de glorificación, es cuando estamos en el cielo con Él. Y está en pasado. O sea, esto ya pasó. Esto ya lo dijo, o sea, ya lo glorificó. Entonces, si le ponemos lógica al asunto, nos vamos a dar cuenta de una verdad. Que los glorificados, los que van a alcanzar vida eterna, fue porque fueron justificados por Él. Y los que fueron justificados por Él, fue porque fueron llamados por Él. Y esos que Él llamó, fueron los que Él predestinó. Y los que Él predestinó, fueron los que Él conoció. Mis hermanos, nosotros no habíamos nacido cuando Él ya nos había conocido. Nosotros no habíamos venido a la tierra cuando Él ya nos había predestinado. Entonces, evidentemente, por eso es que es una cadena. Porque el que es conocido, predestinado, llamado y justificado, de un momento a otro no puede decir, no, ya no lo glorifico. Porque falló. Hermanos, fallamos todos los días. Por eso es que esa salvación no se pierde, porque está en manos del Señor. El pastor John MacArthur decía, si nosotros pudiéramos perder la salvación, entonces seguramente todos la perderíamos. Todos la perderíamos. Porque fallamos, por un pecado la podríamos perder. Pero de eso se trata, de que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. Humillémonos delante del Señor. Dice Habacuc, calle delante de toda la tierra. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor cómo debe hacer las cosas, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar o para criticar o para juzgar las decisiones de nuestro Dios? Somos seres limitados. Dios es un Dios eterno. ¿Cómo vamos a pretender nosotros con 60, 70 años de vida competir con una persona que ha sido eterna? Hermanos, dejemos ya de aferrarnos a nuestros argumentos y miremos lo que la palabra nos está diciendo. Estamos seguros en el Señor y eso es lo que dice su palabra y eso es lo único que nos importa, mis hermanos, que estamos seguros en nuestro Dios. Y seguimos leyendo acá. Miren que Pablo no contento con lo que ya dijo, o sea, él con lo que dijo hasta acá, hasta glorificó, está muy claro. Mejor dicho, uno, por más que usted alegue, en estos versículos que leímos acá, está clarísimo que la salvación es del Señor y que su plan para redimirnos está ahí resumido. Sin embargo, Pablo no se quedó con eso. Y él sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué vamos a decir a esto? ¿Qué vamos a nosotros argumentar a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que está haciendo esto, si Dios lo determinó, si Dios determinó salvarte, ¿quién va a poder quitarte esa salvación? Hay gente que dirá, no, pues yo mismo la puedo perder. Si yo me descuido y la rechazo, yo me voy a perder. Y luego Pablo remata con esto, por lo cual estoy seguro, y esto es palabra inspirada, esto es Dios hablando, no es Pablo, es Dios hablando por medio del apóstol, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna. Ojo con esta palabra, con esto le encierra todo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, nos podrá quitar nuestra salvación. Ninguna cosa creada nos podrá quitar la salvación. Hermanos, tú y yo somos creados. Así que también entramos en esa lista de que no podemos separarnos. Nosotros no podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos. Y Dios no nos está obligando
Hay gente que dice, no, pero es que Dios está entonces para que la gente sea salva, entonces obligatoriamente Dios los atrae, Dios los lleva, como si los arrastrara del pelo. No, es que yo te escogí, me vas a hacer caso y como yo ya te escogí, tengo que cumplir con lo que dije, entonces vas a, vas a ser salvo como sea. No, hermanos, esa no es la actitud de Dios. Todo hombre, escúchenme bien, todo hombre que tenga el privilegio de recibir el don de la fe y el don del arrepentimiento, inevitablemente va a buscar a Dios y a Jesús lo va a recibir como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó. Nos quiso dar, nos quiso regalar por pura gracia el don de fe y el don de arrepentimiento. Y es por eso que creímos y es por eso que somos justificados. Y el que es justificado es glorificado también, como dicen las Escrituras, mis hermanos. ¿Qué concluimos entonces con esto, hermanos? Mi deseo y mi oración en esta noche es que el Señor abra nuestro entendimiento. Que si hay una cosa en la que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ilumine, es en entender el Evangelio. ¿Y por qué tanto énfasis y tanta insistencia en la comprensión del Evangelio? Hermanos, el Evangelio es la Biblia, el plan de Dios para salvarnos, la gloria de Dios. Génesis, Apocalipsis, todo apunta a Cristo, a su obra redentora. Mis hermanos, todos los libros de la Biblia o apuntan al Evangelio o confirman el Evangelio, pero esa es la centralidad. El Evangelio es el centro del cristianismo. Miren, hermanos, que no sepa usted nada de escatología, es decir, de la venida de Cristo, del Apocalipsis, de que son libros poéticos, libros proféticos, que el Evangelio, que los históricos, que esto, que lo otro. Así no sepa nada, pero con tal de que el ser humano entienda la doctrina de la salvación es suficiente. Que sepa que solamente en Cristo hay salvación. Fuera de Cristo hay condenación. No hay más. Son solamente esos dos caminos. Y por eso es que hoy en día hay tantas denominaciones. Por eso es que hoy en día hay tantos pensamientos. Si realmente nosotros los creyentes nos basáramos única y exclusivamente en lo que la palabra de Dios nos dice, no habría tanta denominación por allí, hermano. Porque ¿cómo es posible que hoy en día en la mayoría de iglesias de América Latina se esté predicando un cristianismo donde ni siquiera se está mencionando la salvación? No que estén enseñando que arminianismo, que calvinismo, que teología reformada, no. Ni siquiera se habla de la salvación. La palabra pecado ni se menciona. Pero sí se menciona prosperidad, abundancia, riqueza, salud. Eso sí se menciona. Yo creo que tenemos que reflexionar y pensar cómo estoy delante del Señor. Mis hermanos, reflexionemos en este momento y piensa ahí donde usted está. ¿Cuál es mi teología? Todos somos teólogos, porque todos tenemos algún conocimiento de Dios. Todos tenemos algún conocimiento de Dios. ¿Cómo está mi conocimiento de Dios? ¿Qué tanto conozco yo al Señor? ¿Entiendo realmente para qué fui salvo? ¿Entiendo realmente mi propósito? Pablo, cuando le escribió a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses, en cada una de estas tres cartas, él les decía, siempre me acuerdo de ustedes y les pido a Dios en oración que les abra su entendimiento.
que les dé espíritu de sabiduría, que les dé discernimiento espiritual, que les dé revelación en el conocimiento de Dios. Y luego en las 3 cartas dice, ¿para qué? Para que entiendas la esperanza a la que fuiste llamado, para que comprendas quién eres en Cristo, para que vivas como es digno delante del Señor. El propósito de haber explicado las doctrinas de la gracia es simplemente que comencemos a ver la salvación y el Evangelio desde un punto de vista bíblico, porque eso nos va a permitir a nosotros conocer más a Cristo y enamorarnos más de Cristo y vivir una vida para Él. Aquí no estamos peleando, ni juzgando, ni diciendo, es que el que tenga un pensamiento arminiano no se va a salvar, o es que el que tenga un pensamiento que no sea calvinista o que no sea reformado o luterano está mal. No, mis hermanos, aquí se trata de conocer el Evangelio y las doctrinas de la gracia me permiten a mí entenderlo un poquito mejor. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos guíe y que podamos realmente vivir una vida con propósito, una vida con el único propósito de honrar y glorificar a Cristo todos los días de nuestra vida.